Capítulo 19. Los factores sociales y culturales y su influencia en la conducta individual y grupal. La socialización es un proceso mediante el cual los individuos se adaptan e interactúan con las personas que les rodean, por lo que representa un factor indispensable para la convivencia. Es un fenómeno que comienza en la infancia y se sucede a lo largo de toda la vida, mediante una interacción a la sociedad de la cual se forma parte. Por ejemplo, los estudios sobre las tendencias agresivas en los niños han identificado por algunos son muy influenciables que otros son expuestos a la violencia televisada o a conductas agresivas por parte de figuras de autoridad en su casa. La familia es la fuerza más influyente para la socialización. Los padres, abuelos, hermanos o quienes representan el papel de estos transmiten a los niños lo que consideran valores importantes, conductas y habilidades, actitudes. El aprendizaje social, nuestra conducta es aprendida de lo que captamos del entorno. El aprendizaje social sigue los mismos principios y leyes revisados. Sin embargo, vale la pena dedicarle un pequeño espacio a la reflexión para comprender cómo estos comportamientos son empleados, adquiridos o eliminados por la sociedad. La moda es un claro ejemplo de comportamiento aprendido mediante la imitación. Las influencias sociales sobre los individuos es el grado de influencia de la sociedad sobre la psicología de los individuos es aún un misterio, como factores como la cultura, la clase social, la religión, las ideologías, la publicidad ejercen presiones que resultan difícilmente identificables en cada persona. La sociedad ejerce los individuos en miles de formas que los benefician, aunque en algunos casos es incuestionablemente que también puedan dañar a sus integrantes. Con la fuerza de esta credibilidad tan natural y tan presente en cada momento de nuestra vida, es evidente que los grupos sociales puedan ejercer su influencia sobre nosotros en una proporción difícil de medir. La conducta individual, social y cultural son tres tipos de conducta de la interacción de una persona con otros individuos. Se pueden considerar como la conducta individual, es aquella que corresponde a cada uno de los integrantes de un grupo. Por ejemplo, hablamos de conducta individual cuando alguien se detiene debajo de un manzano, corta una fruta y se alimenta en ella. La conducta social es la que resulta de la interacción de dos o más integrantes del grupo y se rigen con las reglas determinadas por el mismo. La conducta cultural es la que representa la manera específica como un grupo determinado se manifiesta a sí mismo distintiva. Supongamos que el grupo de personas llega hasta el manzano a recoger la fruta. Factores fundamentales que interactúan en la conducta individual y grupal. De acuerdo con Schultz, la conducta individual y la grupal se influye por diferentes factores que se relacionan con los temores y las predisposiciones de los seres humanos. Para este autor existen tres comportamientos en los cuales se pueden agrupar de todos los factores determinantes del comportamiento individual y social. Inclusión se relaciona con la pertenencia del individuo a los grupos. Control tiene que ver con las normas que rigen al grupo, se ejercen por medio de normas, muchas de ellas expresadas en símbolos. Apertura está vinculada con el grado de intimidad que se muestra entre los integrantes de una sociedad, se refiere a la profundidad del contacto entre los individuos. Procesos en diferentes escenarios de un grupo. Otra forma de considerar la evolución de un grupo es en función del nivel de dependencia que manifiestan los integrantes del grupo, que viene siendo
Independencia. En esta fase, los integrantes de una comunidad mantienen muy poco o ningún contacto entre sí. Codependencia. Los miembros de un grupo requieren necesariamente de los demás para la realización de sus actividades, de tal manera que todos deben hacer lo mismo al mismo tiempo. Dependencia. Se caracteriza por la cantidad de vida del grupo, se realiza de tal manera de cualquiera la acción total del mismo se paraliza sin alguna de las personas que lo integran dejan cumplir con su función. Interdependencia. En esta frase los grupos se vuelven altamente efectivos. La percepción social. Entendemos dos fenómenos diferentes, la influencia de otras personas sobre las percepciones del individuo y la que ejerce la cultura sobre las dichas percepciones, que son 6 puestos planteados por Jordan Alport, que viene siendo las necesidades corporales, las recompensas y los castigos, el sistema de valores del individuo, la magnitud percibida y el valor, las características de la personalidad, la presencia de estímulos perturbadores. ¿Qué es la influencia social? La psicología ha dedicado gran parte de sus investigadores a descubrir la manera en que algunas personas influyen sobre el comportamiento, el pensamiento, las creencias, los valores y los sentimientos, las emociones y actitudes de otras personas, que vienen siendo las áreas fundamentales en las que podemos apreciar dicha influencia como conductas, ideas, valores, sentimientos y las emociones. Hábitos de influencia. Desde su nacimiento, cada individuo se ve expuesto a números, grupos y personas que intencionalmente o no pretenderán influir en su comportamiento, como educación, cultura, creencias, prejuicios y estereotipos, aprobación social, redes sociales, roles sociales, medios masivos de comunicación y liderazgo. Fenómenos de la influencia. La influencia se produce principalmente gracias a algunos fenómenos que psicólogos han denominado conformidad, sumisión y obediencia, y que son considerados forma de acción a las normas sociales, como la conformidad pública, aceptación privada, la sumisión, la obediencia, la sugestión, la pertenencia. Además de la necesidad de pertenecer, cada individuo, la desocialización, disonancia cognitiva. Los grupos de influencia, que viene siendo 5 tipos, que viene siendo la familia, considerando independientemente a los padres, los hermanos y a los demás integrantes. Los grupos sociales, adicionalmente a todo lo que hemos comentado acerca de ella. La psicología ambiental han encontrado las formas en que las conductas humanas se ven influidas por la proximidad física en otras personas en los ambientes urbanos. Las empresas, el ambiente de trabajo, es en la actualidad uno de los grandes indicadores e influyentes en los individuos. La religión influyen especialmente en la conformación de los individuos mediante las creencias que proponen como ciertas, los dogmas, los mandamientos, sus ritos y los castigos o recompensas que prometen. El gobierno y la política mediante programas, propaganda, campañas políticas, etc. La influencia social en la memoria. El mecanismo más importante que tiene la sociedad para influir sobre nuestra memoria es el propio proceso educativo. La influencia social, la motivación de las personas varían de acuerdo con el apoyo que socialmente encuentran en estas para sus motivos, sin que sea una regla infalible y sin pretender que los motivos dependen de manera exclusiva de que existan otros que los avalen. Podemos decir que la motivación, al igual de las opiniones, sufren de influencia social. La posición social. En los grupos sociales no todos desempeñamos el mismo papel. Las relaciones no se dan en forma igualitaria, no todos los grupos. Hay quienes poseen más popularidad, quienes la tienen en menor medida, quienes pasan indiferentes y quienes son rechazados por los demás integrantes.
La influencia interpersonal. Hablado de influencia, la mayor de las influencias que una persona puede ejercer sobre otro individuo es a partir de los estímulos que le manden respecto de la forma como lo trata. Las divisiones del contacto humano. El contacto humano se manifiesta en la forma en que nos atrae o traemos a otras personas, por la manera en que nos influimos unos a otros, el modo en que nos comunicamos, por la vivienda de los procesos grupales. El contacto humano que viene siendo así generado se puede manifestar mediante 3 modalidades distintas. El ejemplo, como cuando la admiración que sentimos por otra persona nos lleva a tratar de imitar sus actividades o conductas, aunque no exista petición de ella en ese sentido. La amistad, que es la relación igualitaria, es la que dos individuos se relacionan por el enriquecimiento moral, que cada uno es capaz de propiciar y obtener de su amigo, y la comunicación a la que vemos como la relación psicológicamente más íntima, en la que dos personas establecen unidad entre sí gracias a la profunda identificación como metas, propósitos, destinos, valores, ideales y existencias.